más cómodo prevenir. Bueno, había quedado planteado precisamente el tema, adelantamiento de las elecciones, una jugada sorpresiva del oficialismo, del gobierno. Y la primera pregunta que se plantea el ciudadano común es, bueno, ¿por qué lo hacen? Los economistas dicen, inclusive los sociólogos, hablando con muchos de ellos este fin de semana, precisamente por razones laborales, para producir material para el diario, me decían aquella cosa de que, bueno, todos sabemos que de aquí en más es probable que la crisis se profundice, y siempre que vas a estar en una situación de crisis, acortar los plazos es mejor porque la sensación de fatiga cuando se prolonga es mayor y la paga el que gobierna, no la oposición, precisamente porque se le adjudica responsabilidad. ¿Coincidís? Sí, yo lo que creo que el gobierno intentó en una jugada sorpresiva, bien al estilo de Néstor Kirchner, lo que el gobierno intentó, el oficialismo intentó, es minimizar el impacto negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es cierto, la situación, todos los pronósticos, incluso los más conservadores, anuncian que el impacto de la crisis internacional irremediablemente va a llegar a la Argentina y va a tener incidencia en la economía real. Un poco lo que vos planteabas en la apertura del programa. Ya llegó. Entonces, bueno, ya llegó, pero en los indicadores exterior, se empiezan a ver. Y en los indicadores locales también se empieza a ver lentamente y se empiezan a disparar algunas señales, por ejemplo, como el indicador de desempleo, que tal vez no tenga un impacto directo hoy, pero que es como una alarma que empieza a sonar, la gente empieza a tener miedo a perder el trabajo. Entonces, digamos, y que ese era uno de los triunfos, si uno mira los triunfos del kirchnerismo, haber disminuido la cuestión del desempleo de manera muy marcada en los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué sucede? Este es un momento que seguramente de aquí en más no va a ser mejor en términos políticos y económicos. Con lo cual me parece que lo que intenta el oficialismo es minimizar el impacto negativo, acercar los plazos, y de alguna forma los tiempos políticos y económicos son más manejables si estamos hablando de 3 o 4 meses. ¿Lo logrará o abrió una caja de Pandora? Bueno, en realidad me parece que hay como varios planos, Javier, para ver este tema. En primer lugar, Néstor Kirchner recuperó centralidad. Volvió a ser la persona o el personaje que maneja la agenda pública de la Argentina. Yo siempre miro, y en una línea de tiempo, durante los 4 años y medio del gobierno de Kirchner y los primeros meses del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, en general el dominio de la agenda pública lo tenía el oficialismo. Básicamente Néstor Kirchner y Cristina en los primeros meses de la Asunción. Ellos determinaban cuáles eran los temas que se discutían, ellos marcaban los tiempos de los temas, subían y bajaban temas de la agenda pública, y todos, periodistas, comunicadores, analistas, en general, debatíamos en torno a esas cuestiones. En algún momento estaban los Fernández, Aníbal y Alberto como los voceros del presidente, como las figuras autorizadas, y eso cambió radicalmente con el conflicto del campo. Entraron otros actores y se empezaron a discutir otros temas. Entonces, creo que de alguna forma Néstor Kirchner, él en persona y el oficialismo en general, con esta medida es como que dio un golpe de timón que nadie esperaba, recuperó centralidad política y empezó a manejar otra vez los tiempos de la política, y todo empezó a girar en torno a los temas que ellos han instalado. La referencia que te decía a la caja de Pandora tenía que ver con eso, precisamente porque el conflicto con el campo también lo disparó el gobierno, y sin embargo después se le fue de las manos. También, pero en general fueron exitosos en el manejo de los temas cierto tiempo, pero también es un modelo que en algún momento se agota y las demandas de la sociedad y los intereses y las expectativas empiezan a ser otras, y ahí es donde no funciona con la misma dinámica. Fabián, ¿cuánto hace que te dedicas a esto de medir el humor de la opinión pública? 5 años hacemos esto. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo han cambiado las preocupaciones de los argentinos en estos últimos 2 años? ¿Es cierto que aparece una fuerte preocupación? ¿Empieza a aparecer la economía como una preocupación importante en las últimas encuestas o no? Sí, en general la economía siempre está presente. En los últimos 4 o 5 años, lo que uno ve como temas que más preocupan a los argentinos son el tema de la seguridad
Y después una serie de temas económicos, que nosotros los tenemos en la encuesta mensual que Poliarquía hace, separados, pero que se pueden englobar perfectamente con esa denominación, problemas económicos, que tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la inflación, tienen que ver con el aumento de los precios y bueno, en general con todas cuestiones que podríamos vincularlas como variables económicas. Problemas económicos. Separados, tienen distintos valores y la seguridad está en primer lugar. Si juntamos todos estos problemas económicos, la economía es la primera preocupación. Hay que ver, precisamente a partir de esa experiencia histórica, ¿cómo incide una economía que fue un gran activo del kirchnerismo en los últimos años? ¿Cómo puede incidir esta situación de que le juegue en contra? De que ahora la sensación de crisis ya no es una sensación, está instalada y especialmente en el interior del país, te diría que desde hace un año atrás está instalada la situación de crisis, pero comienza a llegar a los grandes... Previo al campo empezó el deterioro en términos económicos, o los indicadores económicos se empezaron a disparar, digamos, con la situación con el campo se acentuaron, pero ya del primer trimestre del 2008 estaban todos los indicadores que medimos mostrando señales de alarma. Pero en general, ¿cuánto suelen pagar con una economía en contra el gobierno, los oficialismos? En general hay una correlación directa entre la situación económica y el voto por el oficialismo o el voto en contra del oficialismo. No tengo números para darlos con exactitud, pero en general hay una vinculación muy importante. Si a la economía le va bien, la gente tiende a votar por el gobierno que conduce esa economía. Si la economía no le va tan bien y tiene alternativas, porque esta es la cuestión, y tiene alternativas para depositar su voto, puede orientarse hacia esas alternativas. El tema es que en el escenario hay que ver cuál es la oferta electoral. De la oferta electoral vamos a hablar en el próximo bloque y vamos a ver si esto que se decía, que no había alternativas, si están empezando a aparecer, por lo menos en la consideración de la ciudadanía, algunas alternativas al oficialismo. Pero eso en el próximo bloque.